todos. Gracias por la invitación. Entiendo que esta es una actividad formativa, así que vamos a hacer lo más amplios posibles y vamos a dirigir la charla a todo público, ¿no? Para mí y para ustedes. Entonces, lo que me han pedido a mí presentar aquí es un poco la vulnerabilidad a la adicción con una visión desde el neurodesarrollo, o sea que es complementaria totalmente a lo que presentó la doctora Silveira. Es complementaria, es ver cómo, cuáles son aquellos factores ambientales que pueden hacer que el cerebro de un joven esté vulnerable a la adicción. Y entonces yo voy a repasar alguna literatura al respecto. Obviamente que en nuestro discurso, y esto es el diapo de conclusión, y después podríamos terminar acá, nuestro discurso es que hay experiencias adversas durante fases críticas del neurodesarrollo que predisponen y hacen vulnerable al individuo a luego, a veces una década después o más, a volverse vulnerable a la adicción. Esa es básicamente la esencia de lo que voy a hablar. Y obviamente que la prevención y o tratamiento de esto, y refuerzo lo que dijo la doctora Silveira, es preventivo. O sea, tenemos que actuar preventivamente porque luego de estar frente a un cerebro que es vulnerable es mucho más difícil para todo el sistema intervenir para curar o aliviar esa condición. Otra cosa que ya se dijo, nosotros todos, lo que somos hoy, nuestro fenotipo, es una mezcla compleja de nuestra carga genética, que lo tenemos en los pares de cromosomas, uno de la mamá, otro del papá, que nos dio cierto código genético inicial para construir lo que somos, ¿no es verdad? Con una copia de cada gen, más, a excepción del cromosoma Y, cromosoma X, obviamente, más las influencias ambientales, es decir, todo nuestro historial, toda nuestra biografía de todos los eventos que sufrimos como organismo, desde el momento de la concepción para adelante, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, lo que hoy somos, de alguna manera, es una mezcla compleja entre la carga genética que interactúa y dialoga con nuestra historia, ¿no? Entonces, yo ahora les voy a dar algunos piques, como dicen los jóvenes, para que ustedes entiendan cómo el cerebro se construye, ¿sí? Y cómo nosotros vamos, y aún todos los que estamos acá, seguimos construyendo el cerebro de manera cotidiana. Entonces, si ustedes ven en el esquemita de arriba, el cerebro humano es una excepción en el reino animal. Es una excepción por el tamaño descomunal de su sistema nervioso, sobre todo a expensas de lo que es la parte más anterior, más reciente del cerebro, digamos la corteza cerebral, que es un enorme, puede ser considerado como un enorme procesador de información. Y esto es tan así que en un niño que tiene 2 o 3 años, esa corteza cerebral creció tanto que se tiene que arrugar adentro del cráneo para caber. Bueno, eso quiere decir que necesitamos toda esa masa de procesamiento, de alguna manera, para adquirir lo esencial de la especie humana, ¿no es verdad? Que son las funciones neurológicas o cognitivas superiores, la cultura, la capacidad del lenguaje, la capacidad de abstracción, la capacidad de predecir lo que va a pasar, de anticipar muchos eventos en forma consciente, y finalmente la conciencia humana que pensamos que no tiene reproducción en el resto del reino animal. Bueno, entonces esto se construye, digamos, de una manera muy compleja. Primero por mecanismos muy primarios, o sea, hay una explosión de proliferación a nivel del cerebro primitivo, crecen y crecen neuronas en decenas de miles de millones,
que a su vez se interconectan entre ellas, que van migrando para posicionarse en diferentes lugares de todo lo que es el cerebro. Esa condición de migración y contacto entre las células es clave para obtener un cerebro normal. Cuando eso falla, aparecen condiciones muy graves, como puede ser todo el espectro autista, como puede ser la esquizofrenia años después, es verdad, como enfermedades del neurodesarrollo que quizás son las más paradigmáticas. Entonces, ese cerebro no se construye en forma instintiva, matemática, lineal, sino que hay momentos críticos del neurodesarrollo en donde el cerebro va adquiriendo y va realizando los conexionados finos para adquirir las diferentes funciones, ¿no? Entonces, en este esquema se ve cómo la parte más primitiva, más animal, lo que es las vías sensoriales, digamos, los órganos de los sentidos, la integración primaria de los órganos de sentidos, ocurre incluso antes del nacimiento y poco después del nacimiento, cómo después empieza a trabajar el lenguaje, por más que un niño no habla hasta los 2 o 3 años, el lenguaje se va adquiriendo paulatinamente porque requiere de una enorme complejidad de contactos sinápticos y de neuronas que se van haciendo en el interior hasta que un día sale el lenguaje y el niño puede empezar a comunicar poco a poco. Y luego, un poquito más tardíamente, pero comenzando muy tempranamente en la edad, están las funciones superiores, o sea, las funciones más abstractas, las funciones ejecutivas que se desarrollan, y el pico de desarrollo está, fíjense, entre los 3 y los 11 años. Entonces, para cada función hay una ventana de desarrollo. Entonces, este es el esquema que yo uso para que ustedes entiendan. Este esquema viene de un premio Nobel, que es Gerard Edelman, y que lanzó el concepto del darwinismo neuronal y del darwinismo sináptico. ¿Qué quiere decir con esto? Que la estrategia del sistema nervioso para adaptarse al ambiente es producir un exceso de neuronas. O sea, el sistema nervioso produce un exceso de neuronas. Muchas de esas neuronas, ustedes saben que más del 99% de las neuronas no se dividen, no tenemos capacidad regenerativa, o sea que lo producimos en el momento clave, cuando somos bien chiquititos, normalmente en el periodo fetal, algunas son en el periodo postnatal, y luego quedamos con ese capital neuronal por el resto de la vida. Ahora bien, el exceso de neuronas quiere decir que cuando nos vamos adaptando al ambiente, hay neuronas y circuitos neuronales que se van activando, y hay otros que permanecen apagados. Entonces, lo que hace el cerebro para ser económico, para no ser disfuncional, es eliminar aquellas neuronas que no funcionan. Quiere decir que si nosotros no activamos en el buen momento los grupos de neuronas que están esperando el estímulo para sobrevivir, las neuronas se van a morir y nos quedamos sin esa función, o la tenemos que recrear esa función por vías compensatorias, que ya son más lentas, más difíciles, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros vemos pongámosle, un niño que nace, un niño a los 3 años, o a los 5 o 10 años, poco importa, en la parte de arriba, vemos que hay un número de neuronas que desciende. Hay una cantidad de agujeritos que desaparecen. Los axones de esas neuronas que contactan otras neuronas hipotéticas se van también remodelando. Entonces, cuando hay un aprendizaje, cuando hay el desarrollo de una función, ocurren esas dos cosas. Hay un refinamiento sináptico y una selección neuronal. Y ese es el concepto del darwinismo neuronal. Esto es muy importante para entender el neurodesarrollo, porque ahora pongamos 2 individuos que son exactamente iguales genéticamente en 2 ambientes diferentes. Genéticamente son iguales, pero seguramente van a ser, cuando tengan 3 o 4 o 5 años, van a ser diferentes porque van a ir seleccionando, van a ir teniendo diferentes estímulos, diferentes adversidades que van a hacer que las vías neuronales se seleccionen en forma diferente. Entonces, esto hace que nuestro sistema nervioso sea vulnerable. El costo de tener un sistema nervioso adaptativo a nuestro ambiente
e ir adquiriendo una capacidad de funciones adaptativas, sobre todo en la parte social, ¿no es verdad? Hace que las adversidades puedan afectar negativamente esto. Entonces, hay un ecosistema en donde el sistema nervioso se desarrolla. Y este sistema son eventos que pueden pasar en el embarazo, normalmente el estrés materno, la depresión materna, las drogas durante el embarazo, el alcohol, son graves, o sea, son injurias graves para lo que es el neurodesarrollo a nivel fetal. Luego la parte nutritiva cruza tanto a la mamá antes del embarazo, durante el embarazo y al niño después que nace, o sea, hasta periodos críticos de los 10, 12 años que requiere un alto nivel de nutrientes. Luego está los estímulos. El estímulo es la clave para tener buen capital neuronal. Y hay el estímulo clave para el ser humano es la lactancia, ¿no es verdad? Entonces, la lactancia bien hecha, con el tiempo adecuado, nos asegura que ese cerebro va a tener los estímulos iniciales más importantes. Recuerden una cosa que yo quizás no la dije con demasiada claridad, pero el 90% del cerebro se construye a los 3 años. O sea que el partido acá, si queremos combatir la adicción, ya les voy diciendo, hay que jugar un partido antes del embarazo, preparando a la mamá, y los 3 años de vida. Después la vulnerabilidad ya puede ser adquirida, como yo les voy a mostrar ahora. Entonces, esto tiene mucha importancia. Luego está la parte educativa, ya siguiendo en el rango de la vida, la parte educativa, los agentes infecciosos, tóxicos, el plomo, todo eso va dejando una huella. Las enfermedades virales van dejando huellas y van de alguna manera modelando la enorme complejidad del cableado del cerebro. Y bueno, y finalmente un tema que a la ciencia lo descubrió hace quizás 4 o 5 años y que lo acepta, que es el estrés tóxico. El estrés tóxico es la vivencia de un peligro, la vivencia de una inseguridad amenazadora de la vida, tanto en la mamá como en el niño, y que es el factor fundamental por una serie de vías neuroendocrinas que existen para el desarrollo del cerebro. Entonces, ustedes van a ver esto, las implicancias que tiene. Bueno, esto es una foto representativa de lo que sería un pedacito de la corteza cerebral en el nacimiento. Básicamente el número de neuronas se conserva, no tiene por qué cambiar, pero se mueven de lugar las neuronas, van migrando, se van colocando en lugares más adaptados. Y ustedes ven que hay una maraña de fibras, de cables, de axones, dendritas, que van subiendo entre el nacimiento y los 7 años y después tienden a bajar a los 15 años. Y esto es típicamente lo que se conoce como la complejidad del conexionado y luego la selección del conexionado. La segunda parte sería el darwinismo sináptico. Pero siempre es que el cerebro está cambiando constantemente, cambia, y cada año va cambiando y va explorando y se van desarrollando nuevas conexiones, nuevas sinapsis y se van seleccionando circuitos. Entonces, obviamente que en algún momento, cuando hay una alteración de esto, pueden haber la vulnerabilidad a diferentes enfermedades. Y obviamente que puede haber evidencias importantes que rompan un normal neurodesarrollo y le cambian el timón y el cerebro vaya para otro lado, donde supuestamente no queremos o no lo podemos dominar. Y estas son las historias de cada una de nuestras vidas, ¿no es verdad? Tuvimos muchas veces en cruces claves en donde el cerebro cambió. Después seguimos, tuvimos que elegir camino, el cerebro fue para acá y hoy somos lo que somos. Y hay personas o niños que van tomando un camino que los hace vulnerables
a tener problemas de adicción. Y también a otras enfermedades que después vamos a ver. Las enfermedades mentales están ahí, están en el mismo paquete. Bueno, el estrés prenatal es clave. O sea, y yo creo que si ustedes van a ser educadores o si ustedes son asistentes sociales y ven esto, es bueno preguntar cómo fue el embarazo de la mamá de los niños o jóvenes que ustedes están viendo. Es bueno, es un dato importante. Hoy se conoce perfectamente cómo esto actúa. Obviamente que buena parte de esto es el influjo de las hormonas del estrés. Hay una hormona muy importante que es el cortisol, que la secreta la glándula suprarrenal, y que tiene un efecto muy importante en el crecimiento de las neuritas, en la sinapsis, y va condicionando para dónde va el cerebro. Si va a un cerebro en modo alerta, cuando el cortisol es crónicamente alto, el cerebro es muy simple, es bastante atrofiado y está conectado en un modo, entre comillas, alerta. O sea, es sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, yo acá voy a hacer todo para sobrevivir y ustedes van a ver ahora las consecuencias que esto tiene en las conductas y gustos y conductas que tienen estas personas que tuvieron ese tipo de adversidad. Y la contraparte de esto es un cerebro que tuvo bajo nivel de adversidad, que tuvo bajos niveles de cortisol o el cortisol óptimo para ir usando la parte trófica de ese cortisol, porque también el estrés moderado nos hace bien, nos hace aprender, nos hace cambiar, nos mantiene en una plasticidad neuronal, pero cuando no es excesivo, lo que tenemos como resultado es un cerebro mucho más prosocial, un cerebro que no tiene ese modo alerta y que, por tanto, es posible que tenga las habilidades sociales para las cuales estamos programados, para vivir en manada, para cuidarnos unos a los otros, para trabajar en grupo, para generar cultura, para tener solidaridad, para respetar al otro y considerar al otro, que son características esenciales del cerebro humano plenamente desarrollado. Ahora voy a hablar 2 minutos, y antes de entrar en la parte propiamente de la adicción, porque yo considero que ya vimos esto de forma bastante bien, las bases biológicas, cómo actúa la pobreza. Porque este era un tema que queríamos considerar, es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado, hay aspectos éticos, hay aspectos complejos, porque esto que yo voy a decir podría ser usado para discriminar a priori a muchas personas que les tocó vivir en un nivel socioeconómico bajo, ¿tá? Y eso no queremos que sea así, ¿tá? Estamos hablando de un factor de vulnerabilidad. Ahora bien, esto es así. Este es un review que les aconsejo leer porque fue el review que lanzó formalmente en el ambiente científico este tema. Es cómo el nivel socioeconómico de alguna manera remodela el cerebro, obviamente durante este periodo crítico de la infancia, ¿no? Y cómo esto lleva a varias cosas. Lleva a que las personas que tuvieron o que se criaron en este contexto socioeconómico bajo tengan dificultades en muchas funciones ejecutivas del cerebro, incluyendo algunos tipos de memoria, algunas funciones ejecutivas, como mostraba la doctora Silveira. O sea, esto es independientemente de la adicción. Esto no es masivo. O sea, esto no se lo podemos aplicar a todos, porque obviamente que el ser humano, por suerte, tiene una enorme capacidad de resiliencia y hay muchos niños que se escapan a esto. Y por suerte esto no es masivo. Pero claramente lo que dice este artículo, que a su vez toma una cantidad de otros artículos, es que el sistema nervioso se construye en un contexto social y económico. El estatus socioeconómico impacta en el desarrollo cerebral, o sea que vamos a tener un formato de impacto socioeconómico y que se producen algunas incapacidades, o sea, algunos déficits funcionales que el cerebro no alcanza a llegar.
Y esto se refiere con ese cerebro en modo alerta que yo me refería. ¿Cuáles son los mediadores de esto? Esta forma parte del mismo trabajo que les estoy mostrando, o sea, acá está el estado socioeconómico, aquí está el desarrollo del cerebro, y aquí están los mediadores, o sea, cuáles son las cosas que fallan. Entonces, por alguna razón, en un nivel de exclusión social, el apoyo parental no es bueno. Entonces, hay mucha disfunción familiar. Los factores prenatales, quiere decir el embarazo, tampoco es óptimo. ¿No? Y está muy vinculado con el estrés todo esto, porque son factores que no necesariamente son nutricionales, no necesariamente son biológicos, por así decir, sino que más bien son del ambiente que les toca vivir. O sea, familias disfuncionales, violencia. Ahora les voy a hablar de cuáles son estas características que a su vez se asocian al estado socioeconómico y pueden ser independientes del estado socioeconómico. Quiere decir que puede haber niños en buen estado socioeconómico que están sometidos a estrés prenatal, a estrés postnatal, y que salgan con los mismos problemas. Y sabemos bien, al estudiar la adicción, que no todos los niños provienen, no todos los jóvenes afectados por esto provienen de la exclusión social. Vienen de otras áreas también, aunque en menos porcentaje. Bueno, y obviamente que está la estimulación cognitiva, hay menos dedicación para darle y brindarle al niño la estimulación cognitiva, y el resultado de este desarrollo cerebral es justamente, lo más impactante, es en la capacidad realmente del cerebro de tener habilidades cognitivas desarrolladas al máximo. O sea que pierden capacidades. Y esto, ustedes lo van a ver, se asocia al mismo tiempo con problemas de salud mental que incluyen la adicción. Pero también incluyen una variedad de enfermedades en el dominio de la salud mental que también impactan y son comorbilidades. Acá hay un espectro de cosas donde la adicción es uno, pero hay muchas otras. Y otra cosa que se menciona ahí, y que quizás también es fuerte, porque esto proviene de estudios muy finos durante años y miles de personas, es el tema de los logros académicos que tienen estos niños, que luego en la universidad no los ven, o sea, no llegan a poder entrar a una universidad. Y esto es independientemente del estado económico que tengan, quiere decir que tienen una mala escolaridad y al final no pueden, lo que se medía en estos estudios es el ingreso a la universidad. Entonces no llegan, o sea, no llegan porque van teniendo dificultades en seguir el currículum y en tener habilidades de aprendizaje. Bueno, buena parte de estos estudios lo hicieron en un centro, y si ustedes quieren entrar en este centro, hay un sitio web que incluso está en español, que es el Centro de Desarrollo del Niño de la Universidad de Harvard, y tiene materiales fantásticos, videos, material educativo. Es algo que obviamente todos los países, incluso los más ricos como Estados Unidos, están invirtiendo enorme cantidad de dinero en esto, porque están viendo que es la forma más fácil, más barata de solucionar muchos problemas sociales, porque cada niño que se nos viene con un problema de neurodesarrollo y después se vuelve adulto, normalmente es un costo social, personal para él, para la familia, y como yo les voy a hablar, también tiene impacto a nivel transgeneracional. Existe alta probabilidad que los hijos de esas personas también carguen con algunos problemas del neurodesarrollo por haberse criado y haberse concebido en el seno de esa cultura. Entonces, a mí se me ocurre que es algo fantástico de la neurociencia, mostrar cómo solamente las condiciones, el ambiente donde se desarrolla el cerebro puede tener un efecto transgeneracional duradero y que pasa de generación en generación. Entonces, como resumen de esta gente, y vuelvo a repetir cosas, es las experiencias tempranas influencian en el desarrollo del cerebro, el estrés tóxico ejerce toxicidad en el neurodesarrollo,
y esta toxicidad está mediada principalmente por el cortisol. No, mucho antes, porque esto estamos hablando de un niño de 6 meses o un factor prenatal. Estrés tóxico es la vivencia, que llamamos estrés, es una vivencia de peligro inminente, es de incertidumbre inminente, que pone en juego todo nuestro sistema de estrés, ¿no es verdad? Una sensación de vida o de muerte. Bueno, ese es el estrés tóxico, es cuando está esa vivencia y es repetida o mantenida en el tiempo. O sea, es la adversidad de su ecosistema. El niño tiene antenitas especiales, aunque uno no se da cuenta, tiene antenitas especiales para detectar las condiciones de estrés y de inseguridad. Luego es que la adversidad durante el neurodesarrollo, le hace estrés tóxico, puede llevar a una vulnerabilidad toda la vida porque el cerebro queda mal conformado, mal cableado, con defectos importantes o dicho de otra manera más formal, es que no alcanza a tener las capacidades desarrolladas a pleno. Luego, obviamente, que se requiere de relaciones parentales adecuadas, porque es el momento culminante, es ese momento entre prenatal y 3 años. Ahí no hay educadores, principalmente está su entorno familiar, su apoyo parental. Y luego el tema de las intervenciones tempranas que permitan su prevención y reversión de los daños. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer cuando todavía uno es niño, porque los niños son muy plásticos y con enorme capacidad de recuperación. Esto es de un artículo bien interesante, salió una publicación en Lancet hace poco con una cantidad de artículos sobre este tema. Y bueno, y los problemas de adversidad acumulada en la niñez son la pobreza, las deficiencias nutricionales, la inseguridad, el acceso a alimentos, las comunidades con alta criminalidad, la violencia es importantísimo, la baja calidad de servicios, las casas, el estrés familiar, el maltrato y la enfermedad mental en el entorno. Eso se lo agregué yo porque le faltaba, ¿tá? Pero la enfermedad mental en el entorno también es enorme, tiene un enorme impacto en lo que es los factores de adversidad. Y obviamente que los niños y niñas con menor ingreso o con familia menor ingresos están expuestos a mayor cantidad de factores de riesgo en forma simultánea. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cuál es el impacto de esta adversidad, que yo les comentaba ahí, los factores de adversidad que se pueden medir sobre el neurodesarrollo. Entonces, yo puedo tomar, o más bien los neuropediatras pueden tomar una cantidad de niños, agarran 100 niños, le hacen una escala de adversidad, que es muy fácil porque hay 7 u 8 ítems que se miden, que tienen que ver con la familia, con la violencia, con el ingreso económico, que tienen que ver con la enfermedad mental en el entorno. Son 7 u 8, si hay padres en prisión, 7 u 8 temas, y luego grafican, le hacen los tests de neurodesarrollo, ¿no es verdad? Y luego grafica el número de riesgo, acá hay 7 factores de riesgo, contra problemas o retardos en el desarrollo. Y ustedes ven que hay una curva muy clara, o sea, ya era anticipada, ¿no? O sea, si un niño vivió con 7 adversidades, cuando lo tomamos a los 3 años, el neuropediatra va a encontrar que casi el 100% tiene algún tipo de retardo. Y lo opuesto también existe, o sea, a menor adversidad, menor. Estos datos parecen triviales y a ustedes les podría parecer intuitivo, pero la ciencia demoró 30 años en aceptarlos cabalmente. O sea, es algo que cuesta aceptar. Es intuitivo, quizás mi abuela, que era ama de casa, ya la sabía perfectamente, porque yo creo que ya lo sabía, pero bueno, la ciencia tardó tantos años en capturarlo. Pero después, estos factores de adversidad se asocian a cantidad, y ahora nos vamos acercando a la adicción, a cantidad de otras enfermedades de alta prevalencia. El tabaquismo, o sea, fíjense, 6 factores de riesgo acá,
se correlacionan con una mayor tasa de tabaquismo. La depresión también se asocia con mayor tasa de depresión, y acá está enfermedades cardiovasculares, hipertensión, bueno, y también hay estudios sobre cáncer, también hay estudios sobre prácticamente una buena cantidad, porque al estar afectado el sistema nervioso, al haber aumento de vulnerabilidad a enfermedades mentales, también hay un correlato en el sistema inmunológico, porque van juntos y son indisociables. Entonces aparece mayor cantidad de enfermedades autoinmunes, mayor cantidad de infecciones de cierto tipo, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora vamos a la adicción. ¿Y por qué yo estoy hablando de esto en este momento? O sea, que claramente ya les mostré esto de la adicción, pero también hay una correlación entre el número de adversidades y el consumo de sustancias. Eso también es reconocido. Entonces, y fíjense que es importante. Es importante la correlación. Correlación que se ve menos en el alcoholismo, pero se ve más en las drogas ilícitas, por lo menos los porcentajes son más fuertes. Esto yo creo que ya fue hablado. Ahora tenemos que conectar cómo el neurodesarrollo alterado, yo no diría alterado porque es una condición normal en el planeta Tierra, porque es como que hay el neurodesarrollo no deseado o disfuncional, nos predispone a la adicción. Aquí hay varios artículos interesantes, pero quizás lo más interesante es ver cómo el control o la pérdida de control del dominio cortical sobre los ganglios basales, sobre el cerebro más primitivo. Ustedes recuerden que todo el sistema dopaminérgico mesolímbico es algo que es compartido prácticamente con todos los mamíferos. Yo puedo volver adicto a una ratita muy fácilmente en el laboratorio. Tienen el mismo sistema mesolímbico que nosotros, con los mismos receptores, con los mismos... Entonces, y los perros también y todas las especies esas también. Más o menos, es un cerebro primitivo. La diferencia que tiene el ser humano con esos es que por un lado tiene la posibilidad de ir a buscar el objeto de la adicción, e ir a buscarlo y usar toda nuestra inteligencia para obtener el objeto de la adicción y alimentarme más. Y por otro lado tengo toda la capacidad de la corteza cerebral y del juicio y del cerebro más desarrollado que por razones sociales y educativas me impide usarlo. Digo, no, esto no está bien usarlo, me va a hacer mal, me va a volver adicto. Entonces ahí está la polarización del cerebro, que podemos usar la corteza cerebral para buscar el objeto de adicción o para rechazarlo conscientemente. Y ahí está el gran problema que tenemos, ¿no es verdad? Entonces, como decía la doctora Silveira, acá hay un gran combo en donde están los factores de la sustancia, puede tener características diferentes, el individuo con su propia genética. La genética, sabemos que hay varios condicionantes genéticos que nos facilitan o nos dan la puerta de entrada a volvernos más adictos, a unos que a otros, ¿no es verdad? También está nuestra vulnerabilidad por la historia de vida, la comorbilidad por la historia de vida en buena medida, y luego está el ambiente, los amigos, la familia, la contención que pueda haber. Entonces hay buena parte de esto que es ambiental, ¿no es verdad? Y yo creo que en ese lado que se puede actuar. Entonces, muchos de los educadores, de la gente que hace intervención en la educación, en la reeducación, creo, y mi consejo es que tengan unos minutos para comprender las adversidades de la infancia, porque eso les va a permitir conocer mucho mejor a la persona que están apoyando, o que le están enseñando, o que la están siguiendo, ¿no es verdad? Y puede haber diferencias en el enfoque
de la intervención de acuerdo a ese tipo de adversidades que ustedes tengan. Bueno, esto también hablamos. O sea, el neurodesarrollo no termina a los 3 años. Yo les dije que a los 3 años el 90% de nuestro cerebro estaba más o menos conformado y los pilares, los cimientos estaban hechos ahí y que sin esos pilares no podíamos construir mucho arriba. Pero también después de ahí, el cerebro humano, a diferencia de todo el resto, se toma 20 años más para terminar de construir el cerebro. O sea, y hoy se supone que por fenómenos, por la vía de test cognitivos o por la vía de la imagenología, podemos determinar que el cerebro se desarrolla cabalmente entre los 20 y 23, depende de la edad, el sexo, depende del sexo o la raza. Entonces, la adolescencia es otro factor de vulnerabilidad para la adicción. En la adolescencia ocurren muchos cambios. Ocurre algo que se llama la poda sináptica, porque el cerebro se tiene que reprogramar para una vida autónoma al influjo de las hormonas sexuales. El cerebro es el órgano sexual más importante, eso ya lo saben. Y por tanto es sensible a las hormonas sexuales. Cuando viene la pubertad y empiezan a venir las hormonas sexuales al cerebro, todo empieza a cambiar. Hay una gran cantidad de neuronas o de conexiones que son sensibles y que se podan, se cambian la potencia, no solamente cuestión de un toque, sino la eficiencia de esos contactos cambia. Entonces se ve el cambio, todos conocimos, todos los vivimos, ese cambio de la adolescencia, el aumento de la impulsividad, el aumento de asumir factores de riesgo, de ser vulnerables o de hacer algo inadecuado frente a las conductas de grupo, ¿no? a la influencia del grupo humano. Entonces, todo esto aparece acá y hay una vulnerabilidad en la adolescencia, no solamente para la adicción, sino también para otras enfermedades psiquiátricas, sino también para muerte violenta o fenómenos de violencia. Eso está todo asociado con los cambios que ocurren en el cerebro durante la adolescencia. Una vez más, si la construcción del cerebro años atrás fue buena y los cimientos fueron buenos, la adolescencia tiene menos riesgo. Si tuvimos una construcción del cerebro complicada, con mucha adversidad, vienen las hormonas sexuales y nos voltean. O sea que hay mucha gente que la disfuncionalidad se ve recién en la adolescencia. Lo mismo le ocurre a los pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia. Seguramente la esquizofrenia en muchos casos es una enfermedad que ya viene con el nacimiento, fue un problema de neurodesarrollo que no necesariamente está vinculado con el ambiente, sino que viene vinculado a otros factores, pero recién se manifiesta luego de que el cerebro no se puede adaptar a esa poda sináptica y aparece por allá por los 20 a 22 años el pico de inicio de la esquizofrenia. Entonces, una vez más, seguimos con el correlato, problemas del neurodesarrollo, enfermedades mentales, la adicción está dentro de eso, es un subcomponente de eso. Bueno, y para concluir, volvemos al comienzo, ¿no es verdad? Si ustedes piensan y reflexionan en esto, van a ver que si bien ahora tenemos que salir a curar, tenemos que salir a atender, tenemos que salir a disminuir los riesgos, tenemos que salir a asistir, lo ideal sería prevenir esto. Y yo diría que más del 50% de los problemas que hoy tenemos se podrían prevenir si tuviéramos un mejor neurodesarrollo, si pudiéramos mejorar las condiciones socioeconómicas, mejorar la educación de las madres y de las familias para que los niños que vengan tengan todas las posibilidades de construir bien su cerebro y quedar con esa capacidad por el resto de su vida, ¿no es verdad? Entonces, obviamente precisamos políticas públicas, no hay nadie
que pueda hacer esto sin políticas públicas adecuadas. Yo creo que Uruguay ha mejorado enormemente, ha mejorado factores negativos importantes, por ejemplo la anemia perinatal entre los 6 meses y 18 meses es nefasta, porque ahí no tiene nada que ver el estrés tóxico, tiene que ver el hierro que se necesita para mielinizar el cerebro, para formarle la capa de mielina a cada uno de los millones de miles de axones que tenemos en el cerebro. La carencia de hierro que iba al 33% de los niños entre 6 y 18 meses en los años 2004, 2005, bueno, ahora bajó drásticamente, pero todavía se sitúa cerca del 10%. Y esto es mayor en sectores de exclusión social. Eso es un factor de riesgo muy fácil de resolver, que debería avanzarse mucho más, porque hay que darle acceso a los niños a que vayan al médico y de alguna manera trabajar junto con los ginecólogos y las parteras para que le reserven la sangre del cordón que vaya para el niño como un stock de hierro para los próximos 18 meses. Pero también la disminución de la pobreza ha impactado sobre esto, es otra política pública muy importante. El acceso a los niños a centros de control, a policlínicos, a los CAIF, etcétera, tiene enorme importancia en esto, y yo creo que los problemas que tenemos hoy en el Uruguay asociados a trastornos del neurodesarrollo, que no solamente son la adicción, no solamente son las enfermedades mentales, sino también otra cantidad de disfuncionalidades sociales que tenemos, como la delincuencia, ¿no es verdad? O las conductas antisociales en general, se va a ver disminuido drásticamente. Hoy estamos viviendo lo que sembramos hace 18 años, pongámosle. 18 años sembramos, 18 años a partir de hoy, fíjense que estamos cerca de la crisis de 2004, de 2002. Entonces, hoy estamos cosechando lo que sembramos en ese tiempo. En el 2030 o 2030 y pico vamos a estar cosechando lo que sembramos hoy, ¿no? Y esas son las cosas que les cuesta pensar a los políticos y a los hacedores de política, que hay que esperar muchos años para un ciclo de siembra-cosecha. Pero esa es la gran revolución de nuestra sociedad. Hoy va más allá de los partidos políticos. La gran revolución es la revolución de la infancia, del neurodesarrollo. Eso lo créanme. Y por tanto, el consejo que les doy desde este lado es que cuando ustedes se enfrenten la condición el problema de la adicción en su conjunto, con todo su contexto social, económico, médico, etcétera, piensen en esto que yo les digo y hagan el ejercicio de visualizar ese neurodesarrollo, la historia del individuo, para saber cómo llegó ahí. Y eso les va a dar herramientas para trabajar mucho mejor. Muchas gracias. Gracias a los dos expositores, y capaz que hay algunas preguntas para cualquiera de los dos, si querés pasar para adelante o desde ahí como quieras. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por lo expuesto, y qué bueno coincidir en los pensamientos, porque es importante desde el embarazo o antes esto del hierro y todo lo que mencionó. Pero ¿qué pasa? En los sistemas de salud a veces no hay tiempo para que los médicos o los enfermeros o las parteras les expliquen esto a las mujeres o a los padres, esto tan importante. Entonces lo que falta a veces es información, porque es muy importante. Y bueno, y de acuerdo con todo lo que dijo, que hoy estamos cosechando lo que viene de hace años atrás, y por eso el comienzo puede ser hoy. Hoy podemos empezar, cada uno de nosotros que estamos sentados acá, a hacer el cambio para el futuro. Gracias. Lo dejamos como un aporte, gracias. ¿Preguntas o aportes? ¿O entendieron todo? ¿Nada más?
Bueno, muchas gracias. Hacemos un corte de 10 minutos y los convocamos de vuelta para la siguiente exposición.